¿Qué tal? En este video vamos a platicar un poquito sobre cómo calcular la recta de regresión lineal y el coeficiente de correlación. La recta de regresión lineal es una especie de modelo que nosotros vamos a utilizar como para decidir más o menos cuál es la tendencia de los datos que nosotros estamos graficando, mientras que el coeficiente de correlación es una suerte de medición que nos dice qué tan alineados están nuestros datos. Para calcular la ecuación de una recta de regresión debemos de tener de inicio una serie de datos. Estos datos deben estar organizados en parejas. En este caso, en este ejemplo que estamos mostrando a continuación, tengo una serie de datos organizados por columnas en cada coordenada. La coordenada X es esta columna, la coordenada Y es esta otra. Eh, Señalamos que son parejas de coordenadas porque el dato X tiene relación con el dato Y, digamos, se corresponden estas parejas de datos, pero los datos están organizados de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, en algunos casos podría uno pensar que los datos correspondientes a X son las estaturas de cierta cantidad de personas y el dato Y podría ser el peso correspondiente de cada una de esas personas. Si yo grafico esos datos, si estoy en posibilidad de graficarlos, si no son muchos, como en este caso, entonces uno observa una tendencia hacia una línea. Estos datos los obtenemos de manera experimental. Ustedes pueden observar que aquí los datos X, Y los pongo como parejas. Les pusimos de nombre letras del alfabeto. Y el objetivo de encontrar una línea es conocer cuál es la tendencia de los datos. Es decir, si hay una relación entre las X y las Y, como normalmente lo debería de haber entre la estatura de una persona y el peso. Estaríamos hablando de la talla, por ejemplo. Y también otro de los objetivos es conocer o inferir, deducir cuáles son los valores correspondientes en Y si yo tuviera algún valor de X que no obtuve a través de la experiencia, a través del experimento. Por ejemplo, si yo quisiera conocer cuál es el dato Y que le corresponde al valor 7, por decir algo, pues a mí me gustaría tener una ecuación en donde yo pueda meter el valor 7 y obtener el valor de Y. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a utilizar la fórmula. Nuestra recta de regresión debe de tener el formato mx más b. Recordarán ustedes que m es la pendiente de una recta y b es su ordenado al origen. La m pendiente se entiende como la inclinación de la recta y la b es la ordenada al origen. Significa la intersección de esa recta en el eje y. Si nosotros observamos nuestros datos, pues esperaríamos que sea un valor aquí entre 1 y 2 o quizás por abajo de 1. Pues ya veremos qué es lo que nos resulta. Entonces, la recta de regresión, la respuesta a este problema debe de ser una ecuación. Y para tener una ecuación no necesito yo encontrar el valor de y ni el valor de x. Lo que necesito encontrar es cuánto vale la pendiente y cuánto vale la ordenada al origen. Entonces, para hacer eso, utilizo estas fórmulas que tengo aquí para calcular la pendiente, que es lo primero que tengo que calcular, porque una vez teniendo la pendiente es que yo puedo calcular la ordenada al origen. Si observan ustedes la fórmula, involucra la pendiente, entonces necesito calcular primero la pendiente. La pendiente me dice que yo debo de hacer estos productos, primero saber quién es esta resta, luego saber quién es esta otra, al final de cuentas hacer este producto y después de todo sumar esos productos. Eso va a ser el numerador de mi división. El denominador me dice que debo yo primero de calcular estas restas, luego elevarlos al cuadrado y entonces hacer las sumas. Por eso es que elaboro toda esta tabla con estos datos. Aquí están las parejas de los datos y aquí tengo yo las restas de cada valor, le estoy quitando su promedio. Observen ustedes que los valores que yo estoy considerando incluyen su signo, no como en el caso de la desviación media en la que le quito los signos. En este caso sí me interesan los signos y quiero saber cuál es el signo de cada uno de los valores, y que los signos son negativos, el número va siendo más grande y se va haciendo más pequeño a medida que yo me voy acercando al promedio. Aquí debajo coloqué los promedios de cada una de las columnas porque es lo que necesito restarle a cada valor. Para calcular el promedio, observen ustedes la fórmula. Promedio de desde A2 hasta A16, selecciono yo todos estos datos y calculo el promedio. Lo mismo con el valor de Y, calculo el promedio de la Y, por eso aquí le estoy poniendo su nombre de X promedio y Y promedio. Y entonces la fórmula que utilizo en esta celda para calcular las restas
es la siguiente: selecciono el dato X y le resto el promedio, solo que entre la letra y el número donde está el promedio, ustedes observan que está señalado a 18, coloco un signo de pesos para que cuando yo jale la fórmula y la fórmula se vaya repitiendo para cada una de las celdas, no se cambie el valor del promedio. Porque si no hago esto, entonces al arrastrar todos los valores, pues aquí también voy a ir bajando en las celdas, pero es algo que no quiero. Entonces observen ustedes que donde quiera que se posicionen, aparece A18 y lo que va cambiando es la A14, A12, A9, A6, etc. Entonces si calculo esta columna, hago algo similar para esta otra columna, también me interesan los signos. En este caso pongo B18, le pongo el signo de pesos entre la B y el 18 para señalar este valor sin que se mueva, y lo que quiero que se vaya moviendo es esto de azul. Entonces voy calculando las restas, a cada valor de Y le voy quitando el promedio. Ya que tengo estas dos columnas, entonces tengo esta resta y esta resta para cada sumando. Calculo el producto, fíjense en la fórmula que tengo aquí, aquí voy a multiplicar lo que obtuve en cada una de las columnas. Observen ustedes que puedo tener también tanto positivos como negativos. Aquí tengo un valor negativo porque este fue más por menos, aquí tengo todos positivos porque es menos por menos, esto es más por más. Y para señalar esta fórmula basta con que yo seleccione las celdas y ponga un asterisco en medio para señalar el producto. Una vez que tengo estos productos, ya tengo cada uno de los sumandos del numerador y al final de cuentas voy a hacer la suma. Entonces ponemos aquí la suma de toda esta serie de datos. Observen que estoy teniendo 4 decimales porque son cuadrados. Y entonces este número, 38.894, es el que va a aparecer en el numerador de la pendiente. Para calcular el denominador, necesito primero calcular los cuadrados de la x, en este caso lo estoy poniendo en esta columna de color azul. Para calcular los cuadrados, lo que necesito hacer es señalar dos veces la celda que yo quiero elevar al cuadrado, multiplicarla por sí mismo, o bien, como lo hice también aquí en el caso de y, esta y no la voy a utilizar de momento, la voy a utilizar más adelante. Esta y la pude poner al cuadrado usando este simbolito, puedo usarlo de las dos maneras. Ok, entonces una vez que tengo yo estas restas, hago también la suma, porque eso es lo que me pide la fórmula, la suma de los cuadrados. Aquí están todos los cuadrados. Calculo la suma, selecciono todos mis datos y entonces obtengo el valor de la suma. Y ya con estos dos valores, el amarillo y el azul, estoy en posición de calcular la pendiente. La pendiente lo único que tengo que hacer es de nuevo señalar el numerador entre el denominador. Y esta va a ser la pendiente de mi recta. Esta va a ser la velocidad con la que crece mi recta, la recta que yo espero que esté aquí entre estos datos. Ok, y para la B me dice la fórmula que debo de restarle al promedio de Y la pendiente por el promedio de X. Entonces voy a hacerlo aquí en Excel de nuevo, pongo igual, el promedio de Y es este valor, le voy a restar el valor de la pendiente, que ya lo tengo aquí, lo multiplico por el promedio de la X, que es como me dice la fórmula, Enter, y aquí tengo ya la B. Y vean ustedes que es más o menos el valor que nosotros esperábamos. Esperábamos un valor entre 1 y 2 porque pues por ahí debería de atravesar la recta para que nosotros podamos tener un modelo más o menos semejante a nuestra realidad. Entonces nuestro siguiente paso es escribir la recta de regresión. La pendiente es 0.89, voy a ponerle 0.90 redondeado a dos decimales porque GeoGebra solo puede graficar cosas a dos decimales. 89.7, el 7 levanta al 9 y el 9 levanta al 8. Entonces nos queda 0.90 o 0.9. Por X es la pendiente más 1.21. Aquí en vez de que se quede un decimal va a quedar a 2 porque el 8 ayuda a redondear el 0. Entonces nos queda 1.21. Y al graficar esta recta, es lo que debería de suceder es que atraviese a nuestros datos. Entonces, 0.90x más 1.21. Lo escribimos. Y igual a 0.90 por x más 1.21. Ahí está. Y esa es nuestra recta de regresión. Ese es el modelo que nosotros vamos a utilizar para decir que es la tendencia de nuestros datos. Y en efecto, ¿verdad?
Vean ustedes que los datos están acomodándose alrededor de la línea. De manera que si yo quisiera conocer, por ejemplo, cuál es el valor que corresponde al 7, como les decía al inicio del video, pues el modelo me está diciendo que es algo similar, ¿sale? Algo similar a esta recta. Por supuesto, si yo en la ecuación meto un 4, o sea, x igual a 4 en esta ecuación, pues no me va a dar específicamente 6, pero sí me va a dar un valor muy aproximado. Incluso si quieren vamos a calcularlo. Entonces vean qué es lo que dice la y para el caso de x igual a 4. Y en este caso vamos a ponerlo aquí, y igual a 0.9 multiplicado por 4 más 1.21. ¿Cuál es el valor que debemos de tener ahí? Ok, ahí me está corrigiendo la sintaxis. 4.81. Si la x vale 4, entonces la y debería de valer 4.81 según mi modelo. La realidad me dice que vale 6. Esto es porque, desde luego, nuestros modelos son aproximaciones a la realidad. ¿Vale? Estamos tratando de verle, es como verle formas a las nubes, ¿no? El calcular nosotros nuestra recta de regresión. Muy bien. Ahora, para el valor 7 se hace algo similar. Si yo pongo la x como 7, entonces vamos a ponerlo aquí, 0.9 por 7, que es lo que me está diciendo la sintaxis, más 1.21. Entonces, en la realidad yo ya no pude calcular cuál era el dato correspondiente y al 7 en la x, pero el modelo ya me lo está diciendo, que el dato que yo podría esperar está alrededor del 7.51. Entonces, finalmente, para eso nos sirve nuestra recta de regresión lineal. Por otro lado, el coeficiente de correlación de Pearson, el número que nosotros estamos denotando ahora por R, nos va a decir qué tan alineados están los datos, qué tanto se acercan los datos a esa línea que nosotros acabamos de encontrar. Desde luego, no necesito calcular la línea, no necesito encontrar la ecuación de la línea para saber qué tan alineados están los datos. O sea, puedo calcular de manera independiente el coeficiente de correlación, pero para ello, pues sí tendría yo que hacer una tabla muy similar a esta. Entonces, el coeficiente de correlación va a ser útil en los casos en los que yo esté comparando dos series de datos. Por ejemplo, si esta serie de datos la comparo con otra serie de datos y quisiera yo decir cuál de las dos series se encuentra más alineada, cuáles de los datos están mejor formados encima de esta línea, de su línea correspondiente de correlación, pues ese dato me lo diría el coeficiente de correlación R. Si el coeficiente me sale un valor 0.8 y el otro me sale un 0.9, pues entonces ahí voy a empezar a notar la diferencia. Voy a saber qué datos están más alineados que los otros. Ok, entonces, para calcular este coeficiente tenemos esta fórmula. Lo que me está diciendo aquí es algo muy similar a lo del caso anterior. Tengo que calcular estas restas primero, luego las multiplicaciones, y una vez que yo tenga ya todas las multiplicaciones, entonces voy a hacer la suma. El numerador de esa fórmula va a ser entonces el resultado que estamos por obtener a continuación. Pues un resultado que ya sabíamos de la parte anterior, ¿verdad? 38.894. Ok, lo que va a cambiar un poco es el denominador. El denominador necesito conocer primero las restas, luego los cuadrados y luego la suma. Y hacer lo mismo con las variaciones en y. Entonces, primero necesito conocer las restas, ya las tengo. Luego necesito conocer los cuadrados, ya los tengo. Y luego necesito hacer la suma de estos cuadrados. Observen ustedes que no se trata de sacar la raíz de un cuadrado. No estoy diciendo que voy a sacar la raíz del cuadrado. Estoy diciendo que voy a sacar la raíz de la suma. Y la raíz y la suma no se distribuyen bien con los cuadrados. O sea, no puedo cancelar sumándose a través de la raíz. Entonces, este simbolito que tengo acá, que la suma de todo esto es este 43.344. Voy a hacer el análogo para este. De nuevo, necesito las restas, luego los cuadrados. Ya que tengo los cuadrados, hago la suma. De nuevo cuenta la suma. Y voy a obtener el otro factor. Aquí dentro, vean ustedes que hay paréntesis, son corchetes, quiere decir que una vez que ya tengo yo las dos sumas, o sea que tengo estas dos cosas de color azul, hay que multiplicarlas. Entonces lo que está dentro de la raíz, por eso les pongo aquí producto dentro de la raíz,
va a ser el 43.344 por el 40.644. Ahí está. Y ese es el numerote. Este numerote es lo que va debajo de la raíz. ¿Sale? Dentro de la raíz. Ahora calculo la raíz de eso. Y entonces voy a obtener el denominador de mi división. ¿Sale? Por eso lo ponemos de amarillo también. Finalmente ya tengo el numerador, que es esto de amarillo. Tengo el denominador. Entonces voy a calcular mi coeficiente. El valor de la R va a ser entonces este número entre este otro número. Y vean ustedes lo que me da, el 0.92. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cuántos decimales quiera yo en la aproximación, aquí debería de utilizar los que me sean necesarios. En este caso vamos a utilizar unos 4, 0.9266, y esa va a ser la medida. Ahora, un comentario al final de esto. Entre más se acerque este valor al número 1, más alineados están mis datos. Mi coeficiente de correlación, como ustedes pueden observar aquí arriba, tengo yo números negativos. Puede que esta cosa me salga negativa en algún momento. Esto de aquí dentro siempre va a ser positivo porque los cuadrados son positivos, las sumas son positivas, las raíces de positivos van a ser positivas. Entonces, si me da un número negativo, también entre más me acerque yo al menos 1, más alineados van a estar mis datos. Entonces, podríamos entenderlo como que el grado de alineación de mis datos es un 0.92. Si yo calculo el coeficiente de correlación de datos perfectamente alineados, o sea, datos que ya estaban de antemano en una línea, me debería de aparecer aquí un valor número 1. Si tengo datos más desperdigados, si tengo gente muy desordenada en la fila de las tortillas, pues entonces voy a tener un valor como un 0.2, un 0.1, que quiere decir que son datos muy poco alineados.